Buenos días, hoy 6 de noviembre de 2019, siendo las 9:30 horas, damos inicio a la sesión pública ordinaria número 42 del Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato. Para ello, solicito a la licenciada Erika Yolanda Cerón Ramírez, secretaria general adjunta, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 30 del Reglamento Interior del Tribunal de Justicia Administrativa, verifique la existencia del quórum legal. Magistrado presidente, hago constar que se encuentran presentes en este recinto el magistrado de la segunda sala, Eliberio García Monzón, la magistrada de la tercera sala, Antonia Guillermina Baldovino Guzmán, el magistrado de la cuarta sala, José Cuauhtémoc Chávez Muñoz, y el magistrado de la sala especializada, Arturo Lara Martínez, quienes con su presencia integran quórum suficiente para sesionar válidamente de conformidad con el artículo 9 del Reglamento Interior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato. Gracias, secretaria. Aprovecho para saludar a la magistrada, magistrados presentes, y verificado el quórum, se declara abierta la sesión y le solicito de nueva cuenta a la secretaria de cuenta del orden del día con los asuntos listados para ponencia. Procedo, magistrado presidente. Informo a este Pleno que el orden del día propuesto para esta sesión fue oportunamente notificado a los integrantes de este órgano colegiado y se conforma por la lista de asistencia, la declaratoria de quórum legal, 9 ponencias cuyos índices de tocas, actores y autoridades demandadas están descritos en el mismo orden del día y, por último, asuntos generales. Gracias, secretaria. Atendiendo al orden del día, en primer lugar, pongo a su consideración el mismo y a su vez solicito la dispensa en la lectura del acta de la sesión ordinaria anterior, al habérseles remitido junto con la convocatoria para esta sesión. Y en caso de no tener comentario alguno, solicito que la misma se apruebe. Quienes estén a favor de esta propuesta, sírvanse así manifestarlo levantando su mano. Aprobada por unanimidad. Para iniciar con el listado de las ponencias, procedo a exponer las correspondientes a esta primera sala. Para ello abordo lo relativo al recurso de reclamación radicado bajo el TOCA 417/19 interpuesto por el autorizado de la Procuraduría Ambiental y Ordenamiento Territorial del Estado de Guanajuato en contra de la sentencia de 12 de junio de la presente anualidad emitida por el magistrado de la cuarta sala del proceso administrativo número 1106/17, en donde se decretó la nulidad total del acto controvertido. Previo al abordaje de los disensos expuestos por el recurrente, es oportuno relatar los antecedentes del asunto que nos concierne. Un ciudadano presentó en la modalidad de juicio en línea demanda de nulidad en contra de la resolución de 15 de marzo de 2017, suscrita por el subprocurador regional A de la Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial del Estado. Seguida la secuela procesal, el magistrado de la cuarta sala decretó la nulidad total de la resolución impugnada. Ante este panorama, el autorizado de la parte demandada presenta el recurso bajo los agravios que nos corresponde su análisis. Tales disensos se analizarán de manera conjunta por esta ponencia al encontrarse los mismos relacionados. Así, esta ponencia considera infundados dichos agravios y por ende insuficientes para modificar o revocar la resolución que se recurre, como se abordará enseguida. Señala en esencia quien recurre que, contrario a la determinación del magistrado de la cuarta sala, la resolución ante él controvertida se encuentra fundada y motivada, pues el justiciable infringió ciertos preceptos legales, cometiendo infracciones las cuales se advierten del acta de inspección que sirvió de base para determinar los hechos y omisiones por los cuales fue infraccionado el justiciable. De igual forma argumenta que la CUO no tomó en consideración como parte de la motivación del acto controvertido, que el actor no compareció ni desvirtuó los hechos y omisiones señalados en su contra. Por ello el asunto, arguye, se fue en rebeldía. Es explorado derecho que los actos de molestia emitidos por las autoridades administrativas deben ser expedidos por autoridad competente, así como estar fundados y motivados, de conformidad con el artículo 16 constitucional, ello con la finalidad de darle certeza jurídica a los gobernados. En el caso concreto, un requisito esencial que en el acto de molestia se precisa es que éste esté fundado y motivado debidamente, dotando así al actuar de la autoridad
con certeza y seguridad jurídica respecto a lo actuado. Esto es, que dicho acto de transgresión a la intimidad del justiciable provenga de autoridad facultada, tenga un objeto circunscrito, así como un referente normativo expreso. La autoridad encausada en la resolución combatida en el proceso de origen impone al justiciable una sanción administrativa por actualizar las siguientes conductas. En principio, no contar con la licencia ambiental de funcionamiento para el horno de quemado de ladrillo, debidamente expedida por la autoridad competente, así como quemar materiales como basura, residuos sólidos urbanos, cartón y plástico en el aludido horno. Sin embargo, quien hoy recurre en el acto controvertido no motivó por qué el justiciable requiere de una licencia ambiental de funcionamiento en materia estatal. Esto es, la demandada en el acto controvertido tenía que ser clara en señalar cuáles olores, gases, partículas o líquidos emite la actividad que realiza la parte actora, expresar las circunstancias del caso y detallar los elementos de los cuales se desprenda la obligación de contar con una licencia en materia ambiental. De igual forma, no fue clara en motivar cómo se percató de la quema de los materiales que arguye. No pasa inadvertido para esta ponencia que se le impone al justiciable una multa sin señalar las razones concretas que le llevaron a determinar el monto cuantificable. En esta línea discursiva, la autoridad demandada debió detallar pormenorizadamente en el acto combatido las circunstancias específicas que obligaban al justiciable a contar con la multicitada licencia ambiental de funcionamiento. Por ende, resultaba necesario que expusiera en el acto impugnado qué olores, gases, partículas o líquidos emite la actividad que realiza el justiciable para requerirle la licencia en mención, para que existiera así una debida adecuación entre los motivos aducidos y las normas que sirvieron de sustento, a fin de dar cabal cumplimiento a la garantía de legalidad. Asimismo, de la resolución emitida por el subprocurador se observa que no se expusieron las razones mínimas a fin de que el actor estuviera en posibilidad de verificar si el caso puede subsumirse en la hipótesis prevista en las normas jurídicas aplicadas y así tener la oportunidad de una adecuada defensa. Sobre este deber de motivar, la Corte Interamericana de Derechos Humanos reitera en su jurisprudencia el sentido de que la motivación es la exteriorización de la justificación razonada que permita llegar a una conclusión. El deber de motivar las resoluciones es una garantía vinculada con la correcta administración que protege el derecho de los ciudadanos a solo ser molestados por las razones que el derecho suministra y otorga credibilidad a las decisiones jurídicas en el marco de una sociedad democrática. Por tanto, las decisiones que adopten los órganos que pueden afectar derechos humanos deben estar debidamente fundamentadas y motivadas, pues de lo contrario serían decisiones arbitrarias. En ese sentido, la argumentación de un fallo de una resolución y de ciertos actos administrativos deben permitir conocer cuáles fueron los hechos, motivos y normas en que se basó la autoridad para tomar su decisión, a fin de descartar cualquier indicio de arbitrariedad. Asimismo, la motivación demuestra las partes que éstas han sido oídas y en aquellos casos en que las deducciones son recurribles, les proporciona la posibilidad de criticar la resolución y lograr un nuevo examen de la cuestión ante las instancias superiores. Por todo ello, el deber de motivación es una de las debidas garantías incluidas en el artículo 8.1 del Convenio Interamericano de Derechos Humanos para salvaguardar el derecho a un debido proceso. Esta ponencia estima que entonces que no le asiste la razón a la autoridad recurrente en virtud de que la resolución impugnada no cuenta con argumentos suficientes que demuestren que el caso concreto se actualizó la hipótesis legal que invoca en dicho acto confutado. Por lo tanto, y ante el infundado de los agravios, lo procedente a juicio de esta ponencia, y así se propone este pleno, es confirmar la sentencia emitida. Señores magistrados, ha sido expuesta la ponencia correspondiente al recurso de reclamación radicado bajo el TOCA 417/19. Si están de acuerdo con el sentido impreso a la misma, sírvanse así manifestarlo levantando su mano. Aprobada por unanimidad. Prosiguiendo con el orden del día y para el desahogo del punto cuarto del mismo, se otorga ahora el uso de la voz al magistrado Iliberio García Monzón para el desahogo de las ponencias correspondientes a la segunda sala de este tribunal. Gracias, magistrado presidente.
Buenos días, magistrada, magistrados y secretaria adjunta de acuerdos de este honorable pleno. Inicio mi intervención abordando y proponiendo a este pleno el TOCA 352/2019 relativo al recurso de reclamación interpuesto por el autorizado del director de ingresos de Silao de la Victoria, Guanajuato, y el ministro ejecutor adscrito a dicha dirección. Autoridades demandadas en contra de la sentencia de 30 de abril de 2019, pronunciada en el proceso administrativo 1354, diagonal sala especializada, diagonal 2018, por el magistrado de la sala especializada de este tribunal, en la que se decretó la nulidad total de los actos impugnados. Para mejor comprensión del asunto que nos ocupa, previo análisis del agravio hecho valer por la parte recurrente, se considera conveniente precisar los siguientes antecedentes. Primero, la parte actora solicitó al director de ingresos, adscrito a la tesorería del municipio de Silao de la Victoria, Guanajuato, declarar la prescripción de un crédito fiscal por concepto de impuesto predial respecto de su cuenta. Segundo, el director de ingresos adscrito a la tesorería municipal de Silao de la Victoria, Guanajuato, en el oficio de fecha 31 de julio de 2018, señaló que era improcedente dicha solicitud. Tercero, en el proceso administrativo principal, la parte actora impugnó el oficio de referencia. Cuarto, en el momento procesal oportuno, el director de ingresos del municipio de Silao de la Victoria, Guanajuato, presentó escrito de contestación al que recayó el acuerdo en que se tuvo a la autoridad por contestando la demanda y se le admitieron pruebas de su parte, la exhibición de copias certificadas de la totalidad del expediente relacionado con la cuenta predial de mérito. Quinto, la parte actora presentó escrito de ampliación de la demanda, mediante el cual impugnó el requerimiento de pago emitido por el director de ingresos de la Tesorería Municipal de Silao de la Victoria, Guanajuato, de fecha 8 de noviembre de 2017, respecto de su cuenta predial. La notificación del requerimiento de referencia. Sexto, en el considerando tercero de la sentencia que ahora se revisa, se decretó la nulidad total de la notificación del requerimiento pago, porque no se ajustó al artículo 81 de la Ley de Hacienda para los municipios del Estado de Guanajuato, y del requerimiento de pago de fecha 8 de noviembre de 2017, porque no cumple con el elemento de validez contenido en la fracción primera del artículo 137 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato. En consecuencia, se determinó que el crédito fiscal ha prescrito desde el primer bimestre de 1993 hasta el primer bimestre de 2013. Por tal motivo, se decretó la nulidad para el efecto de que la autoridad demandada emita otra respuesta en la cual reconozca la prescripción del crédito fiscal por concepto de impuesto predial de la cuenta de la parte actora. Séptimo, inconforme con la determinación que antecede, la autorizada de las autoridades demandadas interpuso el recurso de reclamación que se resuelve. En el único concepto de agravio, se alega en lo sustancial que la sentencia recurrida es ilegal, ya que la Tesorería Municipal es el órgano competente para decretar la prescripción. Es inoperante este concepto de agravio por las siguientes consideraciones jurídicas. En la sentencia recurrida, la Sala de Origen determinó que el crédito fiscal ha prescrito desde el primer bimestre de 1993 hasta el primer bimestre de 2013, conforme al artículo 60 de la Ley de Hacienda para los municipios del Estado de Guanajuato. Sin embargo, en el agravio objeto de estudio no se refutó la actualización de lo dispuesto por el artículo 60 de la Ley de Hacienda para los municipios del Estado de Guanajuato en el periodo que va del primer bimestre de 1993 hasta el primer bimestre de 2013, ni la facultad de la Sala de Origen para determinar la nulidad del requerimiento de pago contenido en el oficio impugnado en el proceso primigenio, por cobrarse créditos fiscales prescritos por el transcurso de 5 años en términos del citado artículo 60. Por tanto, dicho argumento se califica de inoperante. Por último, no se omite destacar que el magistrado Cuo, en la sentencia recurrida, declaró la nulidad del oficio de fecha 31 de julio de 2018 para el efecto de que se emita un nuevo requerimiento de pago, cobrando los créditos fiscales por impuesto predial a partir de los años
que no comprenda la declaración de prescripción, conforme a las bases asentadas en la sentencia recurrida. De ahí, resulta que la autoridad demandada no está constreñida a declarar la prescripción del crédito fiscal devengado por la referida contribución, pues el efecto que se le dio al referido fallo fue con el fin de salvaguardar a la parte justiciable el derecho fundamental de petición previsto en el artículo 8º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En consecuencia, se propone a este honorable Pleno confirmar la sentencia recurrida, lo anterior con fundamento en el segundo párrafo del artículo 311 del Código de Procedimiento de Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato. Es cuanto a esta ponencia, magistrado presidente. Señores magistrados, y expuesta la ponencia correspondiente al recurso de reclamación radicado bajo el TOCA 352/19. Si están de acuerdo con el sentido de la misma, sírvanse así manifestarlo, levantando su mano. Aprobada por unanimidad. Prosiguiendo con el orden del día, se otorga nuevamente el uso de la voz al magistrado Eliberio García Monzón para el desahogo del punto 5º de dicho orden. Gracias, magistrado presidente. Concluyo mi intervención poniendo a consideración de este honorable Pleno el TOCA 451/2019 relativo al recurso de reclamación interpuesto por el director de lo contencioso adscrito a la Procuraduría Fiscal del Estado, dependiente de la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración del Gobierno del Estado de Guanajuato, en representación del Director General de Recursos Materiales y Servicios Generales, adscrito a la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración del Gobierno del Estado. Autoridades demandadas en contra del acuerdo de 25 de junio de 2019, pronunciado en el proceso administrativo 143 Sala Especializada 2018 por el magistrado de la Sala Especializada de este tribunal, en el que se le tuvo por no contestando la ampliación de la demanda en tiempo y forma legal. Para mejor comprensión del asunto que nos ocupa, previo análisis del agravio hecho valer por la parte recurrente, este Pleno considera conveniente precisar los siguientes antecedentes. Primero, en el proceso administrativo principal, la parte actora impugnó la resolución contenida en el oficio de fecha 2 de agosto de 2018, emitida por el Director General de Recursos Materiales y Servicios Generales, Subsecretaría de Administración, Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración del Estado de Guanajuato. Segundo, la autoridad contestó y se le otorgó el derecho a la parte actora de emplear la demanda, mismo que ejerció. Tercero, el director de lo contencioso adscrito a la Procuraduría Fiscal del Estado, dependiente de la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración del Gobierno del Estado de Guanajuato, en representación del Director General de Recursos Materiales y Servicios Generales, representante legal de la autoridad demandada, dio contestación a través de escrito depositado mediante correo certificado el 19 de junio de 2019 y recibido en este tribunal el día 20 del mismo mes y año. Cuarto, en el acuerdo que ahora se revisa, se tuvo la parte demandada por no dando contestación a la ampliación de la demanda en tiempo, ya que si se le notificó el auto mediante el cual se admitió la ampliación de la demanda el 7 de junio de 2019, el término para que se diera contestación a dicha ampliación venció el 19 del mismo mes y año, y es el caso que la pieza postal de correo certificado que contiene el escrito de contestación de ampliación de demanda fue recibido en este tribunal con posterioridad el 20 de junio de 2019. Quinto, inconforme con la determinación que antecede, el director de lo contencioso adscrito a la Procuraduría Fiscal del Estado, dependiente de la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración del Gobierno del Estado de Guanajuato, en representación del Director General de Recursos Materiales y Servicios Generales, adscrito a la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración del Gobierno del Estado de Guanajuato, autoridades demandadas, interpuso el recurso de reclamación que se resuelve. En el primer concepto de agravio, en esencia, se alega que el auto recurrido es ilegal, ya que existe analogía entre la situación de hecho consistente en la posibilidad de presentar la contestación de demanda vía correo certificado, en la contestación de la ampliación de la demanda vía correo certificado, y en el segundo concepto de agravio se adujo en lo sustancial
que el correo certificado del Servicio Postal Mexicano brinda total certeza sobre la fecha en que fue depositado el documento respectivo. Son infundados estos dos conceptos de agravio por las siguientes consideraciones lógicas y jurídicas. Estos dos conceptos de agravio se analizan de manera conjunta en virtud de que, al encontrarse relacionados entre sí, los razonamientos expresados en el escrito de recurso de reclamación permiten resolver en forma conjunta los puntos cuestionados. El artículo 279, primer párrafo, del Código de Procedimiento de Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato señala que cuando el demandado tiene su domicilio fuera de la sede del tribunal, podrá enviar la contestación de demanda mediante correo certificado con acuse de recibo, en cuyo caso se tendrá como fecha de presentación el día en que fue depositada en la oficina de correos. Sin embargo, en relación a la contestación a la ampliación de la demanda, en el Código de Procedimiento de Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato, no existe disposición alguna en el sentido de que cuando la contestación a la ampliación de la demanda se envíe por correo certificado con acuse de recibo, se tendrá por presentada el día en que fue depositada en la oficina del Servicio Postal Mexicano. Así, considerando que el legislador no prohibió de manera expresa esta forma de presentación de la contestación a la ampliación de demanda, entonces para el caso de que la autoridad le envíe por correo certificado con acuse de recibo, no se tendrá por presentada en la fecha en que fue depositada en la oficina de correos, ya que formalmente no se actualiza la hipótesis jurídica contemplada en el artículo 279, primer párrafo del pluricitado Código de Procedimiento de Justicia Administrativa. En tal virtud, es apegada de derecho la determinación tomada por el magistrado Q en el acuerdo recurrido de haber tenido como fecha de la contestación a la ampliación de la demanda el día en que la recibió el tribunal. En el anterior contexto, esta ponencia estima que no resulta válida la posibilidad de presentar la contestación a la ampliación de la demanda a través de la oficina del Servicio Postal Mexicano y tomarse la fecha de este depósito para determinar la oportunidad de la presentación de este escrito, a pesar de que la autoridad demandada resida fuera de la ciudad de residencia oficial de este tribunal. Por tanto, es atinada la decisión de haber tenido por presentada la contestación de ampliación de demanda fuera del plazo legal previsto para ello, pues debe ser considerada la fecha en que fue recibida en la oficialía de partes del tribunal y no la de recepción en la oficina de correos. En consecuencia, se propone a este honorable pleno confirmar el acuerdo recurrido, lo anterior con fundamento en el segundo párrafo del artículo 311 del Código de Procedimiento de Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato. Es cuanto, magistrado presidente. Señores magistrados, y dispuesta la ponencia correspondiente al recurso de reclamación radicado bajo el TOCA 451/19. Si están de acuerdo con el sentido de la misma, sírvanse así manifestarlo, levantando su mano. Aprobada por unanimidad. Prosiguiendo con el orden del día y para el desahogo del punto sexto del mismo, se otorga ahora el uso de la voz a la magistrada Antonia Guillermina Baldomino Guzmán para el desahogo de la ponencia correspondiente a la tercera sala de este tribunal. Gracias, presidente. Buenos días, compañeros magistrados, secretaria general adjunta, buenos días. Someto a su consideración el proyecto de resolución correspondiente al recurso de reclamación TOCA 364/19 en su modalidad de juicio en línea, interpuesto por el director de Catastro e Impuesto Predial de Guanajuato en contra de la sentencia de 25 de abril de 2019, dictada por el magistrado de la Cuarta Sala dentro del proceso administrativo 2267/2016. A manera de preámbulo, les referiré que el proceso de origen se promovió en contra de el aumento al valor fiscal de un inmueble propiedad del actor ubicado en el municipio de Guanajuato, la orden de evaluación a dicho inmueble, el avalúo catastral practicado para el ejercicio fiscal 2015 y de la determinación del crédito fiscal por concepto de impuesto predial del aludido inmueble. En la sentencia objeto de estudio se sobreseyó respecto al aumento al valor fiscal, la orden de evaluación y el avalúo impugnados. Se decretó la nulidad de la determinación del crédito fiscal
y se reconoció el derecho que solicitó el actor para que la base gravable que se tomara en cuenta para la determinación del impuesto predial fuera la establecida con anterioridad a la emisión del acto declarado nulo. Ello en tanto no existiera un nuevo procedimiento de evaluación que modifique el valor del inmueble. Ahora bien, en su expresión de agravios, la autoridad inconforme expone que la sala no tomó en cuenta que al contestar la demanda acreditó la revocación de algunos de los actos impugnados. Tal aseveración es infundada. En el considerando tercero del fallo objeto de estudio, la sala determinó que lo procedente era sobreseer en el proceso respecto de los actos que revocó la ahora autoridad recurrente, a saber, la orden de evaluación, el avalúo y el incremento al valor fiscal del mismo, debido a que la revocación satisfizo las pretensiones del actor consistentes en que no se aumentara el valor fiscal de su inmueble y tampoco el impuesto predial correspondiente. De manera que, adversamente a lo que argumenta la autoridad, la sala sí consideró la revocación de los actos impugnados. Tan es así que decretó el sobreseimiento. También alega la autoridad disidente que no se llevó a cabo una debida valoración de las pruebas ofrecidas por el actor, porque de ellas no se advierte la existencia de la determinación del crédito fiscal que impugna, de tal forma que no se acreditó que hubiera emitido ese acto administrativo. El argumento referido es inoperante. Al narrar los hechos de su demanda, el actor manifestó que dirigió un escrito al director de Catastro e Impuesto Predial para que le informara, entre otras cosas, el estado de la cuenta predial de su inmueble ubicado en ese municipio, y que en respuesta el director le entregó la documentación relacionada con ello. En la sentencia, la sala precisó que la determinación del crédito fiscal se acreditó con el documento que el actor acompañó a su demanda, es decir, aquel que le fue otorgado por el director demandado en respuesta a su solicitud y cuya autenticidad fue reconocida tácitamente por las autoridades encausadas al no suscitar controversia al respecto. Así pues, como en el concepto de agravio en cuestión la autoridad recurrente no refuta las consideraciones con base en las cuales la sala tuvo por acreditada la existencia de la determinación del crédito fiscal, entonces su disentimiento es inoperante. Por otro lado, la autoridad inconforme alega que la sala no se pronunció sobre el argumento que expuso en la contestación a la demanda, referente a que no cuenta con las atribuciones para determinar créditos fiscales. El argumento referido es sustancialmente fundado, pero se torna inoperante. Ciertamente le asiste la razón a la autoridad inconforme respecto a que en la sentencia no se abordó el tema relativo a la competencia de la Dirección de Catastro e Impuesto Predial. Sin embargo, a pesar de lo fundado de tal disentimiento, este se torna inoperante, porque la autoridad no expone las razones por las cuales estima que habría variado el sentido del fallo en beneficio de sus intereses si la sala hubiera analizado su competencia. Finalmente, la autoridad recurrente refiere que ante la revocación de los actos impugnados era innecesario determinar que se encontraban indebidamente fundados y motivados. Los planteamientos referidos son inoperantes. De la sentencia recurrida se desprende que la sala decretó la nulidad total de la determinación del crédito fiscal porque la autoridad no fundó ni motivó cómo estableció la cantidad adeudada por concepto de impuesto predial referente a los ejercicios fiscales de 2008 a 2016, ni tampoco su competencia. Asimismo, la sala precisó que reconocía al actor el derecho a que no se incrementara el valor fiscal de su inmueble ni el impuesto predial correspondiente, en virtud de que al haber sido revocado el avalúo impugnado, la base gravable debería determinarse conforme a la que se encontraba vigente antes de la emisión de dicho avalúo. Ello, explicó la sala, porque si no se actualiza alguna de las hipótesis que permitan modificar el valor fiscal de un inmueble, contempladas en el artículo 168 de la Ley de Hacienda para los municipios del Estado, dicho valor solo podrá variarse mediante un avalúo, en el entendido de que ante la falta de éste seguirá vigente el último registrado. Sin embargo, en lugar de refutar las anteriores consideraciones, la autoridad recurrente no cuestiona directamente los argumentos en que se apoya el sentido del fallo, de ahí que su disentimiento sea inoperante. Por tanto, como resultado de la ineficacia de los agravios vertidos por el recurrente, esta ponencia propone confirmar la sentencia dictada por la cuarta sala.
Señores magistrados, ha sido expuesta la ponencia correspondiente al recurso de reclamación radicado bajo el TOCA 364 diagonal 19. Si están de acuerdo con el sentido de la misma, sírvanse así pronunciarse levantando su mano. Aprobada por unanimidad. Continuando con el orden del día y para el desahogo del punto séptimo, se otorga ahora el uso de la voz al magistrado José Cuauhtémoc Chávez Muñoz para las ponencias correspondientes a la cuarta sala de este tribunal. Muchas gracias, magistrado presidente. Buenos días, magistrada, magistrados, secretaria general adjunta. Antes de iniciar con las ponencias correspondientes a la cuarta sala, solicito, magistrado presidente, que por su medio se consulte a este pleno la autorización a efecto de realizar ponencia conjunta respecto de los TOCAS 281 y 374, ambos del 2019, correspondientes a los puntos 7 y 8 del orden del día, toda vez que de su análisis, en opinión de esta ponencia, se desprenden elementos que así lo permiten. Señores magistrados, se han impuesto de la solicitud de exposición conjunta respecto a las ponencias listadas en los puntos séptimo y octavo del orden del día. Si están de acuerdo con dicha propuesta, sírvanse así manifestarlo levantando su mano. Aprobada por unanimidad. Adelante, magistrado ponente. Muchas gracias, magistrado presidente. Procedo a realizar la ponencia conjunta respecto a los TOCAS 281 y 374, ambos del 2019, interpuestos por el inspector de movilidad adscrito al otrora Instituto de Movilidad del Estado de Guanajuato, autoridad demandada en la instancia de origen. Por conducto es autorizado en contra de la sentencia dictada por los magistrados de la primera sala y de la sala especializada, dentro de los procesos administrativos 1784 del 2019 en su modalidad de juicio en línea y 756 del 2018, respectivamente, en las cuales se decretó la nulidad del acto impugnado. Les comparto algunos antecedentes que resultan comunes. La actora promovió el proceso de origen en contra de la boleta de infracción, mediante la cual el inspector del instituto determinó que se cometió una infracción a la normativa estatal en materia de movilidad. Seguido el trámite del proceso administrativo, la sala dictó la sentencia respectiva. Inconforme con el sentido del fallo, la autoridad demandada en la instancia de origen interpuso el recurso de reclamación que ahora se resuelve. Así tenemos que los motivos de disenso expuestos por la parte recurrente resultan ineficaces para revocar o modificar la sentencia recurrida. En el agravio marcado como primero en opinión de esta ponencia, resulta infundado para revocar o modificar la sentencia recurrida, pues contrario al arguido por la hora recurrente y en total concordancia con el resuelto por el magistrado acuo, en el acto impugnado no se expresaron con exactitud las circunstancias específicas de hecho prevalecientes al momento en que se cometió la infracción que se le imputó a la parte accionante. O dicho en otras palabras, el inspector demandado no circunstanció suficientemente las causas que justificaran la emisión de dicha boleta de infracción, pues si bien señaló la hora, el día y el lugar específico en que se levantó la infracción, circunstancias de tiempo y lugar, fue omiso al explicar las circunstancias de modo. Por cuanto hace la motivación del acto, se advierte que no se encuentra precisada de manera concreta la forma como la autoridad demandada se percató de la comisión de la conducta infractora, lo que implica una indebida motivación, pues queda claro que todo acto de autoridad debe contener el señalamiento preciso tanto de la infracción cometida por el gobernado como de las circunstancias particulares en las cuales fue descubierta la misma, de tal modo que no debe quedar lugar a dudas de las circunstancias en las que acaecieron. Y al no haberlo hecho de tal modo, no puede considerarse que el acto controvertido cumpla con el requisito de debida motivación exigido por el 137, fracción sexta del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa. En la especie, como se observa, la autoridad demandada no expresa razones suficientes que permitan inferir que la parte demandante transgredió la norma, pues no adujo las razones o circunstancias por las que se percató de ello. De aquí que, en opinión de esta ponencia, no encuentro elementos de circunstanciación suficientes en la boleta de infracción que acrediten de manera fehaciente los motivos que le sirvieron a la demandada para llevar a tal determinación. Ahora bien, la mera descripción genérica de la falta administrativa priva a la parte actora de la oportunidad de controvertir correctamente lo asentado en el instrumento impugnado y, en su caso, aportar las pruebas que considerara idóneas para desvirtuar la falta imputada. Importa enfatizar que la autoridad de movilidad al emitir actas de infracción funge como testigo, juez y parte, así que lo menos que debe exigírsele es que tales actas sean cuidadosamente motivadas, de tal manera que de ella se desprenda claramente cuál fue la versión de los hechos afirmada por la autoridad para determinar con un relativo margen de seguridad legal
la aplicabilidad de la sanción prevista en la norma relativa. En los agravios marcados como segundo y tercero, esencialmente, la parte recurrente argumenta que resulta excesivo que la CUO haya resuelto que la motivación debe ser exhaustiva, ya que con ello pasa por alto que siempre y cuando el acto administrativo contenga los elementos necesarios para que el afectado esté en aptitud de realizar su adecuada defensa, se considera que el acto administrativo está debidamente fundado y motivado, lo cual, según la parte recurrente, se desprende de la jurisprudencia del rubro. Fundamentación y motivación, el aspecto formal de la garantía y su finalidad, se traducen en explicar, justificar, posibilitar la defensa y comunicar la decisión. Tales agravios devienen infundados, ya que dicha jurisprudencia, en lugar de fortalecer su argumento, lo demerita. Pues si bien es cierto, en la tesis citada se sostuvo que para considerar un acto debidamente motivado, basta que quede claro el razonamiento sustancial al respecto, sin que pueda exigirse formalmente mayor amplitud que la expresión de lo estrictamente necesario. No menos verdad es que también se resolvió que la motivación tiene como propósito primordial que el particular conozca el para qué de la conducta de la autoridad, lo que se traduce en darle a conocer a detalle y de manera completa todas las circunstancias que determinaron el acto de voluntad, para que de esa manera pueda cuestionar y controvertir dicha decisión, permitiéndole una real y auténtica defensa, tal como lo determinó el magistrado acuo, de ahí lo infundado de sus agravios. Finalmente, en los agravios marcados como cuarto, quinto y sexto, se expone que es incorrecta la condena a la devolución de la cantidad pagada con motivos de la multa de forma actualizada. Dichos motivos de disenso a consideración de esta ponencia resultan infundados. Los artículos 37 y 38 del Código Fiscal establecen que cuando un ciudadano solicite lo que ha pagado de manera indebida, la autoridad deberá devolver la cantidad y para ello tener un plazo de 50 días siguiente a la fecha de presentación de la solicitud. La anterior hipótesis del pago indebido, acorde a lo previsto por el párrafo quinto del citado artículo 38, conlleva 3 posibilidades. Sin embargo, en cualquiera de los escenarios es indispensable que medie una solicitud de devolución de lo que se pagó de manera indebida. Por el otro lado, en el 29 y 38, párrafo cuarto del Código Fiscal, se prevé que el monto de los aprovechamientos, como lo son las multas, deberán actualizarse por el transcurso del tiempo y con motivo de los cambios de precio en el país, para lo cual se aplicará el factor de actualización a las cantidades correspondientes. En ese contexto, se concluye que en el caso concreto, si bien es cierto, no es procedente el pago de intereses porque no hubo una solicitud de devolución, en cambio, como el pago que se realizó deriva de la multa que se impuso con motivo del acto impugnado, entonces debe reintegrarse el monto que erogó más la actualización respectiva, en términos de los artículos 29 y 38, párrafo cuarto del Código Fiscal. De ahí que las premisas jurídicas plasmadas con antelación evidencian lo infundado de la disconformidad en estudio. De esta manera, al resultar ineficaces los argumentos esgrimidos a manera de agravios por la autoridad inconforme, lo procedente en opinión de esta ponencia es confirmar las sentencias dictadas por la primera sala y por la sala especializada respectivamente. Es cuanto, magistrado presidente. Señores magistrados, ha sido desarrollada la exposición conjunta correspondiente a los recursos de reclamación radicados bajo los tocas 281/19 y 374/19. Someto en primer término a su consideración y votación lo referente a la resolución propuesta para el toca 281/19. Si están de acuerdo con los efectos impresos a dicha resolución, sírvanse así manifestarlo levantando su mano. Aprobada por unanimidad. Acto continuo, someto a votación la ponencia relativa al recurso de reclamación radicado bajo el toca 374/19. Si están de acuerdo con el sentido de la misma, sírvanse así manifestarlo levantando su mano. Aprobada por unanimidad. Prosiguiendo con el orden del día y para el desahogo del punto 9, se otorga ahora el uso de la voz al magistrado Arturo Lara Martínez para el desahogo de las ponencias correspondientes a la sala especializada de este tribunal. Gracias, presidente. Buenos días, magistradas, señores magistrados, señora secretaria adjunta. Proceden a sus términos. Este punto 9 del orden del día es correspondiente al recurso de reclamación radicado bajo el número 545/19, interpuesto por el director de lo contencioso adscrito a la Procuraduría Fiscal del Estado en representación de la autoridad demandada,
en contra de la sentencia emitida el 14 de agosto de 2019 por la primera sala en el proceso administrativo 1354, diagonal primera sala, diagonal 17, tramitado bajo la modalidad de juicio en línea. Como antecedentes del asunto podemos relatar los siguientes. El 5 de julio de 2017 un ciudadano promovió proceso administrativo en contra de un proceso de inspección que concluyó con la resolución de 4 de mayo de 2017 donde se determina un crédito fiscal. El asunto fue turnado a la primera sala, donde el 14 de agosto de 2019 el magistrado decretó la nulidad del acto combatido. Inconforme con la determinación del magistrado, la autoridad demandada promovió recurso de reclamación. El agravio, donde el recurrente argumenta que la resolución sancionatoria es fundada, a criterio de esta ponencia, es infundada en atención a las siguientes consideraciones. La fracción sexta del artículo 137 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa dispone que todo acto o resolución debe encontrarse debidamente fundada y motivada. Por fundar se debe entender la precisión del precepto legal aplicable al caso concreto y por motivar se debe entender el señalamiento puntual de las circunstancias específicas, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto, siendo necesario que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas. Lo anterior con sustento en la tesis de jurisprudencia sostenida por la segunda sala del Alto Tribunal en la séptima época, visible en el apéndice 1917-2011, tomo 1, constitucional, derechos fundamentales, primera parte, Suprema Corte de Justicia de la Nación, 13ª sección, intitulado Fundamentación y Motivación, cuyo rubro dice Fundamentación y Motivación. Aunado a lo ya señalado, tratándose de resoluciones administrativas, las autoridades deben justificar legalmente sus actuaciones, haciendo constar que su determinación no es arbitraria. La motivación debida exige que en la resolución en cuestión se señalen causas materiales o de hecho que hayan dado lugar al acto administrativo, mismas que deben quedar plenamente acreditadas con el bagaje probatorio respectivo, sin que pueda admitirse que esa motivación consista en expresiones generales o abstractas, sino que siempre deben ser razones y causas concretas. Este juzgador estima que la resolución impugnada no cuenta con la debida fundamentación y motivación que exige nuestra Constitución Federal y el artículo 137, fracción sexta del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato, ya que la autoridad demandada sostiene que ha quedado acreditada la conducta, incluso refiere pruebas de donde se desprende la misma, sin referir qué valor de convicción les otorga a cada uno de ellos y por qué les otorgaba dicho valor. La anterior omisión vulnera el derecho de la sujeto a procedimiento a obtener certeza y seguridad jurídica de una resolución que lesiona su esfera de derechos, ya que se encuentra imposibilitado para discurrir y combatir el valor que se otorgó a determinado elemento de convicción, ya que, como se refirió, no se valoran los mismos de manera fundada y motivada, vulnerando lo previsto por los artículos 14 y 16 constitucionales, la fracción sexta del artículo 137 y la fracción sexta del artículo 137 del Código que nos rige. Por lo tanto, se propone a este Pleno confirmar la sentencia dictada por la Sala. Señores magistrados, y dispuesta la ponencia correspondiente al recurso de reclamación radicado bajo el TOCA 545, diagonal 19. Si están de acuerdo con el sentido de la misma, sírvanse así manifestarlo levantando su mano. Aprobada por unanimidad. Prosiguiendo con el orden del día y para el desahogo del punto 10º del mismo, se otorga nuevamente el uso de la voz al magistrado Arturo Lara Martínez. Gracias, presidente. Este punto 10º es correspondiente al recurso de reclamación radicado bajo el número 547, diagonal 19, interpuesto por la autorizada, la demandada, en contra de la sentencia emitida el 26 de agosto de 2019 por la primera sala dentro del proceso administrativo 288, diagonal primera sala, diagonal 19, tramitado bajo la modalidad de juicio en línea.
Como antecedentes del asunto, podemos relatar los siguientes. El 13 de febrero de 2019, un ciudadano promovió proceso administrativo en contra de una boleta de infracción. El asunto fue tornado a la primera sala de este tribunal, donde el 26 de agosto de 2019 el magistrado decretó la nulidad de la boleta de referencia. Inconforme con la determinación del magistrado, la autoridad demandada promovió recurso de reclamación. El agravio, donde el recurrente argumenta que la boleta de infracción fue elaborada por autoridad competente, es fundado y suficiente para modificar la sentencia recurrida. Atentos a lo siguiente: el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos contempla que todo acto de autoridad debe ser emitido por autoridad competente y que en el propio acto de molestia deben obrar los datos que corroboren este extremo. El espacio donde se plasma el nombre de la autoridad que elabora el folio de infracción se intituló Nombre del elemento de tránsito y policía vial que elabora la boleta de infracción. La terminología utilizada en la boleta de infracción es acertada y no genera confusión, ya que a lo largo de la normativa de tránsito municipal ya descrita se reitera que la instancia competente para regular el tráfico vehicular es el policía vial, comandante de tránsito y policía vial, Dirección General de Tránsito y Policía Vial del municipio de Celaya, Guanajuato, primeros y segundos comandantes de tránsito y policía vial y policías viales. De ahí que se concluya, como también se hizo en el amparo directo número 42/2019, que el rubro intitulado Nombre del elemento de tránsito y policía vial que elabora la boleta de infracción da certeza y seguridad jurídica al justiciable con relación a la competencia material y territorial de la autoridad que emite la boleta de infracción. De ahí lo fundado del agravio. Sin embargo, el actor refiere en la segunda parte de su único concepto de impugnación que la boleta de infracción adolece de una indebida motivación. El artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 137, fracción sexta del Código de la materia determinan de manera imperativa que todo acto de autoridad debe encontrarse debidamente fundado y motivado. Por fundar ha de entenderse la precisión de las normas de derecho positivo que dan sustento jurídico al acto administrativo y por motivar la narración pormenorizada de los hechos, estableciendo detalles, circunstancias de tiempo, modo y lugar. Aunado a ello, es necesario plasmar en el acto de autoridad la explicación lógico-jurídica donde se esclarezca por qué el acto en cuestión se ajusta a la hipótesis prevista por la norma. La boleta de infracción tiene una deficiente motivación, ya que si bien es cierto existe un relato de los hechos y se plasman diversos artículos, no se expusieron en ella los razonamientos lógico-jurídicos pertinentes por los que se estimó que los hechos plasmados se subsumen en la hipótesis jurídica invocada. La hipótesis de infracción invocada por la demandada es la contenida en el artículo 29, fracción tercera del Reglamento de Tránsito y Policía Vial del municipio de Celaya, Guanajuato. Sostiene como infracción de tránsito estacionarse en lugar exclusivo para personas con discapacidad sin contar con autorización oficial correspondiente. No obstante ello, la autoridad demandada no plasmó en su boleta cómo se cercioró que el vehículo no contaba con la autorización correspondiente. Por ello se estima que el acto combatido se encuentra indebidamente motivado. Por lo anterior, se propone a este pleno modificar la sentencia dictada por la sala, pues la causal de ilegalidad que se actualiza en el acto impugnado no es la incompetencia de la autoridad, sino la indebida motivación de la boleta de infracción. Pues, magistrada, ha sido expuesta la ponencia correspondiente al recurso de reclamación radicado bajo el TOCA 547/19. Si están de acuerdo con el sentido de la misma, sírvanse así manifestarlo levantando su mano. Aprobada por unanimidad. Prosiguiendo con el orden del día y para el desahogo del punto 11º, se otorga nuevamente el uso de la voz al magistrado Arturo Lara Martínez. Gracias, presidente. Concluyo mi intervención con la exposición de este TOCA, que corresponde al número 559/19, interpuesto por lo autorizado la parte demandada en contra de la sentencia de 23 de agosto de 2019, dictada por la primera sala, en el proceso administrativo número 848, primera sala, 19. Como antecedentes del asunto, podemos relatar que el 6 de mayo de 2019 un ciudadano se apersonó a este tribunal a demandar la nulidad de una boleta de infracción. El proceso fue remitido a la primera sala, donde eventualmente se decretó la nulidad de la boleta impugnada, argumentando que se encontraba indebidamente fundada y motivada. Inconforme con lo anterior, la parte demandada interpuso el presente recurso de reclamación. El agravio que esgrime la parte recurrente, donde arguye
que la boleta de infracción se encuentra debidamente fundada y motivada, es infundado, atentos a lo siguiente. El artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos contempla que todo acto de autoridad debe ser emitido por autoridad competente y que en el propio acto de molestia deben obrar los datos que corroboren este extremo. Sirve de sustento a lo anterior la jurisprudencia intitulada Fundamentación y Motivación de los Actos Administrativos. En la boleta impugnada, la autoridad demandada plasmó lo siguiente: el inspector de movilidad adscrito al Instituto de Movilidad del Estado de Guanajuato que suscribe la presente boleta de infracción. De la lectura de la transcripción anterior, se revela una indebida fundamentación de la competencia. En efecto, como lo refirió la CUO con motivo de la reforma a la Ley de Movilidad del Estado de Guanajuato, publicada en el periódico oficial el 21 de septiembre de 2018, la figura de inspector de movilidad adscrito al Instituto de Movilidad fue sustituida por la del inspector de movilidad adscrito a la Dirección General de Transporte del Estado de Guanajuato, y la competencia de los inspectores en sitio para elaborar las boletas de infracción correspondientes dimana del artículo 46, fracción primera del Reglamento Interior de la Secretaría de Gobierno. La correcta denominación de la autoridad que emitió el acto y el precepto legal que le faculta para actuar no se encuentran plasmados en la boleta de infracción combatida, circunstancia que vulnera el contenido del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 137, fracción primera del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato. No es óbice para lo anterior que la autoridad argumente que por un principio de economía administrativa se siguen utilizando formatos anteriores que eran acordes a la ley abrogada. Se desestima lo anterior, ya que la competencia de una autoridad implica un elemento de validez del acto administrativo cuya inobservancia deriva en su nulidad. Más aún, nuestra Constitución no prevé excepción alguna a la competencia y su fundamentación, dado que la misma garantiza al ciudadano que la autoridad que lo está afectando es la efectivamente facultada para ello. Ante lo infundado del agravio, se propone a este Pleno confirmar la sentencia dictada por la Sala. Señores magistrados, ha sido expuesta la ponencia correspondiente al recurso de reclamación radicado bajo el TOCA 552/19. Si están de acuerdo con el sentido de la misma, sírvanse así pronunciarse, levantando su mano. Aprobado por unanimidad. Prosiguiendo con el orden del día, solicito a la Secretaria General Adjunta dé cuenta con los asuntos generales. Gracias, magistrado presidente. Por la parte actora dentro del recurso de revisión número 59 del 2018, que el informe de la sala correspondiente fue rendido oportunamente y se acordó por parte de la Presidencia declarar sin materia la excitativa de mérito al advertirse que ya se emitió la sentencia relativa y la misma ya fue notificada a las partes. Lo anterior en términos de los artículos 315, 316 y 318 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato. Gracias. Secretaria, magistrados, ¿tienen algún comentario sobre la determinación tomada por la Presidencia en el sentido de declarar sin materia la excitativa de mérito en términos de los ordinales 315, 316 y 318 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato? No habiendo comentario alguno, se declara sin materia la excitativa de mérito. Continúe, secretaria. Gracias, presidente. Como segundo asunto general, se informa que fue recibido el oficio suscrito por el magistrado de la primera sala, Gerardo Arroyo Figueroa, mediante el cual solicita se califique de procedente su excusa para conocer del proceso administrativo 2078 del 19. Ello en virtud de que se actualice el supuesto previsto en la fracción cuarta del artículo 29 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato, al tener una relación de estrecha amistad con el promovente. En tal sentido, se propone por parte de la Presidencia que sea reasignado el referido proceso a otra sala, en el orden cronológico de remisión y sucesivo, con la salvedad de que en caso de que sobreviniera algún otro asunto en las mismas circunstancias, éste sea turnado en la última designación de los expedientes, con base en la presente determinación de Pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 258 del Código antecitado
y 25, fracción séptima de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato. Señores magistrados, ¿tienen algún comentario o observación sobre la excusa presentada por el suscrito? No habiendo comentario alguno, se somete a votación la excusa y la propuesta de reasignación, por lo que quienes estén de acuerdo exprésenlo levantando su mano. Aprobado por unanimidad de votos de los participantes en la votación, y se instruye a la Secretaría General Adjunta para que en uso de sus atribuciones proceda a realizar las gestiones necesarias para la reasignación del proceso en comento, procurando el equilibrio de entradas de las salas en este tribunal. En ese sentido, no habiendo más asuntos que tratar y agotados los puntos listados en el orden del día, declaro cerrada la sesión ordinaria del Pleno número 42 del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato del día de su fecha, siendo las 10:24. A todos gracias por su asistencia y participación. Que tengan un excelente día.